Buenas noches Macondo, nuevo jueves, nuevo capítulo de este programa, hecho desde tres puntos distintos del mundo, pero siempre mirando a América Latina. Bueno, vayan conectándose, he estado mirando sus comentarios, pongan sus me gusta y prepárense para una edición muy especial porque hoy va a estar con nosotros Axel Kicillof, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue reelecto en esta primera ronda de los comicios con unos resultados fantásticos, casi un 45% del total de los votos y casi un 20% de ventaja sobre el que salió segundo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo logró el peronismo sumar 3 millones de votos más desde las primarias en algo más de 2 meses? ¿Cómo analiza él su propia victoria? ¿Qué futuro le ve a la derecha en el país? Bueno, esto y mucho más se lo vamos a preguntar hoy, así que no se lo pierdan. Vamos a arrancar esta entrevista. Un gusto saludarlo, Axel. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, un gusto también. ¿Se escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Buenas Perfecto. noches, Axel Buenas Kicillof. noches, buenas Bienvenido, noches. bienvenido a Macondo. Axel, en las elecciones primarias, entre las elecciones primarias y la primera vuelta, se registró un notable incremento de la votación de Unión por la Patria, traccionado, de acuerdo a lo que dicen muchos analistas, por el desempeño de tu candidatura en la provincia de Buenos Aires. De hecho, de los más de 3 millones de votos que recuperó la Unión por la Patria y Sergio Massa, buena parte de esos votos, más de 1 millón, casi 2 millones de votos, se dieron en la provincia de Buenos Aires. Eh, ¿Tenés alguna explicación para este fenómeno? La fórmula, la receta, porque me imagino que el día que terminaron las PASO dijiste, bueno, o acá hacemos algo o nos pasan por arriba, porque daba la sensación de que estaba muy complicado el escenario para revertir en 2 meses y con la situación económica, con los números de inflación, con todo lo que ya sabemos, el escenario electoral, ¿no? Revertirlo así, además. Bueno, sí, la verdad que yo primero sigo en campaña, porque ahora el 19, muy prontito, tenemos el balotaje, la elección final definitiva entre Milei y Massa. Así que no tuve demasiado tiempo para hacer una parada analítica y reflexionar. Puedo decirles algunas ideas y algunas cuestiones que fueron ejes de campaña que creo que son importantes. La primera es que el resultado de las PASO es tal como contabas. Acá en la provincia de Buenos Aires nosotros habíamos obtenido 36% de los votos en las PASO. Acá había para gobernador fórmula única. Teníamos dos candidatos a presidente, los llamamos Y porque eran dos candidaturas a presidente, pero uno solo gobernador, y después los intendentes, incluso con pasos en algunas, con primarias en algunas jurisdicciones, pero conseguimos 36% de los votos. En segundo lugar vino el partido de Macri, Juntos por el Cambio, que después quedó afuera del balotaje, pero dividido en dos fórmulas que sacaron 16 y 16%. O sea, 36%, 32% la suma de Larreta más Bullrich, y debajo de eso, 24% Milei. Si uno quitaba o separaba Bullrich de Larreta, es decir, los dos de Juntos por el Cambio, teníamos 36% nosotros, y después abajo, abajo La Libertad Avanza, Milei, con 24 y 16 y 16. Para sintetizar, acá fue 34, 24, 16, 16. Esa era la distancia. Provincia de Buenos Aires era muy difícil, aunque evidentemente se ve como una remontada muy importante porque lo fue. Era muy difícil que el resultado no fuera adverso. Ganar la provincia de Buenos Aires, categoría gobernador, o sea, la reelección estaba relativamente cerca porque tenían que remontar 12 puntos el segundo candidato. Y seguramente no iba a pasar. Pero a nivel nacional fue un triple empate, prácticamente con una diferencia casi de error estadístico, porque fue
en la definitiva 29 puntos Milei, 28 puntos Juntos por el Cambio sumados y 27 puntos nosotros, Unión por la Patria. O sea, prácticamente un triple empate. Para ir a la respuesta de lo que me preguntaban, yo creo que entre las PASO y las generales hubo más afluencia de votantes, por supuesto, creció la cantidad de votantes. Nosotros acá ampliamos esa diferencia de manera muy significativa. Nosotros terminamos 45 puntos prácticamente, 25 y 25 los otros dos, así que son más o menos 20 puntos de distancia con el segundo. Y a nivel nacional, también el crecimiento en provincia de Buenos Aires aportó buena parte de los nuevos votos, como decían ustedes. ¿Por qué? Yo creo que entre las PASO y la general, la primaria y la general, hubo un poco más, entre los varios factores que pueden haber contribuido, hubo en primer lugar un poco más de escucha a las propuestas de Milei, que creo que no había pasado en las primarias. Tomarse un poco más en serio al candidato y lo que estaba proponiendo, lo que estaba diciendo, y básicamente un poco más de cercanía con que ese voto que podía tener algún contenido de queja, de enojo, de bronca, o aún de apatía o de antipolítica, bueno, a ver si esta boleta que pongo después se refleja en un gobierno real que hace las cosas que está diciendo el candidato. Yo creo que hubo eso de un sector de la sociedad de cara a las generales. Después hubo también un deterioro, yo diría casi una destrucción, una implosión de lo que fue durante mucho tiempo, más de 10 años, la principal expresión de la derecha argentina, que era el macrismo y Juntos por el Cambio. Implosionó. Vos fijate que en provincia de Buenos Aires, para ver la comparación, era nosotros 36, Juntos por el Cambio 32 y abajo 24 Milei. En esta última elección nos fuimos a 45, 25. O sea que fue el 32 que tenía Juntos por el Cambio se evaporó y no fue a Milei. Una parte vino a Unión por la Patria y otra parte, bueno, habrá tenido otras expresiones. Y después a nivel nacional termina Massa con una distancia muy importante, 37 puntos, 30 Milei y 22 Juntos por el Cambio. O sea que si yo tengo que caracterizar lo que pasó hasta ahora, es que el macrismo implosionó. Y todos los pronósticos un año atrás era que Juntos por el Cambio, el macrismo, ganaba las elecciones tranquilamente y que nosotros no estábamos ni siquiera competitivos. O sea que hay dos novedades. Una en las PASO, la aparición de Milei, un puntito por arriba, y ya el deterioro de Juntos por el Cambio, que ya no estaba expectante para ganar, y ahora en las generales, y bueno, ni siquiera entró al balotaje el macrismo. Y creo que tiene que ver ambos factores. Primero, con que más allá de las dificultades que obviamente hay que reconocer y asumir, los problemas que tiene la economía, lo que significó también un gobierno con muchas discusiones, bueno, terminó reflejado del lado del oficialismo en una propuesta muy concreta, con un candidato nuevo que es además ministro de Economía. Alberto Fernández no va a buscar su reelección, con un candidato nuevo que le dio un refresco al gobierno. Y en el caso del macrismo, bueno, yo creo que terminó en una situación también novedosa de prácticamente hoy no es una fuerza política, digamos, está rompiéndose, está en una situación de mucha polémica interna, de mucho pase de facturas, ¿no? Por la derrota estrepitosa que tuvo. Y ahora, bueno, viendo un sector más de derecha, encabezado por Macri, aliándose con Milei de cara al balotaje. Así que las novedades son que Unión por la Patria, oficialismo, con un candidato que es su ministro de Economía, llega al balotaje primero,
algo que hace un año era casi imposible. Hace un año era casi imposible que no ganara el macrismo. Y después esta irrupción de un fenómeno nuevo que todos estamos observando a ver cómo se desarrolla, cómo se desenvuelve y cómo evoluciona. Así que bueno, si tengo que decirlo, creo que hoy la sociedad está tomándose un poco más en serio a Milei, lo cual es muy malo para Milei. Axel Kicillof, muchas gracias por estar en Macondo. ¿Podríamos hablar de una suerte de reacción democrática o de defensa de la democracia de una parte de la sociedad argentina y que también se trasladó a parte de la política opositora? Porque estamos viendo a dirigentes que han sido históricamente adversos y profundamente adversos al peronismo y al kirchnerismo, que están diciendo, bueno, este es el límite. Hay una suerte como de reflejo, de anticuerpos, de preservación de lo que es, este año además se cumplen 40 años de democracia. ¿Estamos ante este escenario? Mira, creo que en primer lugar es importante marcar que hay también novedades en el aspecto de, de elementos que son, creo que yo, constitutivos de estos 40 años de democracia y que la aparición de Milei los puso en cuestión, en duda, en debate, en discusión. Después veremos cómo se termina de pronunciar la sociedad ante esto. Pero, por ejemplo, en el debate final presidencial, todavía estaban Bullrich, Milei y Massa. Milei planteó claramente una posición negacionista, ¿no? Con respecto a los crímenes de la dictadura. Tengo que ser justo, no es que dijo que no, pero empezó con esta cuestión de que había sido una guerra y que en la guerra hubo excesos, o sea, por lo menos negacionismo del terrorismo de Estado y de lo que significó la etapa tan negra, tan oscura de la dictadura militar. Después también esa fuerza política está con alguna posición muy ambigua con respecto a la soberanía de las Islas Malvinas, y después derechos básicos como la educación pública y gratuita, como la salud pública, eh, y de ahí a otros elementos novedosos como lo de la venta de órganos, bueno, que se han hecho famosos, que parecen propuestas laterales, pero que tienen que ver con todo un enfoque que ellos llaman de anarcocapitalismo, básicamente una retracción de la presencia, del papel regulatorio del Estado, de la prestación de servicios y de la inclusión social en general. Están con un ataque a la idea de justicia social, que yo creo que, tal como decías, por lo menos en los cortes tradicionales de la formación de la democracia argentina en los últimos 40 años, hay una tradición muy fuerte de defensa del papel del Estado en términos de ampliación y reconocimiento de derechos, bueno, decía, mejora en la distribución del ingreso, cuestiones que yo creo que con toda una parte por lo menos del radicalismo, de los partidos tradicionales, hay una coincidencia. Entonces yo creo que hoy está en discusión si este balotaje es lo que se está discutiendo en este balotaje exactamente, ¿no? Y creo que me permito decir que es interesante e importante si logramos que haya un pronunciamiento en este sentido, más allá de la coyuntura, más allá de las dificultades, incluso más allá del corte partidario. Por eso es importante también, como novedad en espejo, que Sergio Massa esté hablando no de un gobierno del peronismo, sino un gobierno de unidad nacional, y sí que algunos estemos viendo que la democracia está en peligro, que la patria está en peligro, con algunas de las propuestas por lo menos que aparecieron en este tiempo. Obviamente siempre las motivaciones del voto, incluso los debates en las redes, no siempre van por este eje central que yo creo que es el más importante, ¿no? Por lo menos el más estructural. Axel, tengo una pregunta a raíz, en realidad dos preguntas en una a raíz de lo que estabas diciendo. Por un lado, hablaste de la implosión del macrismo y de Juntos por el Cambio, y la pregunta es, ¿por qué se produce, a qué se debe y quién es el responsable de ese debacle del macrismo?
Y por otro lado, también dijiste una cosa que parece paradójica y es que hasta hace poco se los tomaban en serio, ¿no? A los candidatos. Yo como una persona que está, bueno, bastante alejada de la realidad argentina, recuerdo que hace un año todavía hablábamos de Larreta, todavía pensábamos que Macri tenía algún chance, incluso Bullrich, y sabiendo el gobierno que han tenido, ¿no? Sabiendo la mina que han puesto debajo del país, la otra pregunta es, ¿cómo es que han logrado mantenerse como una opción durante todos estos años? Estas dos. Bueno, empiezo por la segunda. Yo creo que las responsabilidades con respecto a la debacle de Juntos por el Cambio, yo se la asigno principalmente a la actitud que tomó el propio Macri, que ha sido muy llamativa, ¿no? Muy llamativa incluso por los vínculos que uno tiene con acá en la provincia, por ser gobernador. Piensen que la provincia de Buenos Aires tiene 17 millones de habitantes, ¿no? Solo la provincia de Buenos Aires. Y 135 municipios, ¿no? 135 distritos subprovinciales, ¿no? Y muchos de ellos gobernados por dirigentes de Juntos por el Cambio, por intendentes de Juntos por el Cambio, y incluso nuestra legislatura, con una presencia muy fuerte que viene derivada de las renovaciones de las cámaras y de las intendencias de este tiempo. Y yo creo que hay una responsabilidad de Macri que tiene que ver con que él tenía una aspiración de ser de nuevo el candidato. Las encuestas le fueron adversas. Claramente era un candidato que no tenía chances por el pésimo gobierno que hizo, entre otras cosas. Y cuando baja su candidatura, a partir de ese momento se empieza a dedicar de manera más o menos explícita a limar y a deteriorar las chances de Larreta, que era el candidato con más posibilidades, pero que le empezó a hacer frente en la interna, ¿no? Que empezó a poner en cuestión el liderazgo de Macri. Y entonces empezó a haber diferentes enfrentamientos, hasta que Macri claramente se inclinó dentro de la interna por Bullrich. Y en el subconjunto de los votantes de Juntos por el Cambio, Macri todavía tiene una gravitación. Entonces logró o aportó a que Bullrich ganara la interna, lo cual dejaba con bajas chances a Juntos por el Cambio, porque Bullrich es una candidata, fue una candidata muy, muy floja, muy mala, pero, y además claramente macrista, que esto también afuera de ese subconjunto era complicado. Pero después, para sorpresa de muchos, no apoyó a Bullrich, sino que empezó a tener ambigüedades Macri e incluso mandar señales de que él apoyaba a Milei por fuera de su coalición. Ha sido tremendamente dañino para Juntos por el Cambio. Y además, la propia Bullrich y el propio Macri, con mucho desprecio hacia los aliados radicales, que no tenían Larreta. Entonces, yo te diría que Macri fue un gran responsable de detonar las chances electorales, y ahora vemos incluso la cohesión de la coalición, de la alianza con los radicales. Yo creo que Macri tuvo un papel muy negativo. Es más, uno se pregunta si Macri hubiera apoyado a Larreta en todo este proceso, si las chances no hubieran sido mucho más altas de Juntos por el Cambio. Pero él también hizo un giro, se ve, posterior a su gobierno, hizo un giro, ya al término de su gobierno empezó a echarle la culpa a los sectores moderados de la coalición del fracaso de su gobierno. Entonces se ve que esto ha sido una evolución, no sé si con objetivos electorales o con su propio proceso de digestión del fracaso del gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que ahí hay un problema, y que tiene que ver con que Macri, más que aportar a que pudiera ganar su propio partido, se dedicó a disputar liderazgo en lo que quedaba de la coalición. Y después a romperla, porque luego anunció que iba a apoyar a Milei sin hablar con la coalición,
y entonces hay algunos que ya directamente, algunos lo dieron por auto expulsado y otros lo intentaron expulsar. Veremos cómo sigue esta novela. ¿Por qué conservaba chances? Y hasta ahí, porque hasta hace un año decía, Juntos por el Cambio estaba listo para alternar con el peronismo, y sin embargo terminó tercero por lejos en las elecciones generales, con creo que 22 puntos. O sea, no, habiendo hecho todo lo que hizo, bueno, fue a las urnas y no lo votaron, que es el resultado que tenemos hoy. Esa mina que vos hablabas, bueno, no sé si es que logramos aportar claridad sobre que no podían volver a gobernar el macrismo en la Argentina, en la discusión, si la sociedad se dio cuenta, si hizo este balance y este saldo, o por los motivos que sean, pero hoy claramente está afuera del balotaje, cuando, repito, por eso digo es una gran novedad. Hace un año creo que si se hacía una encuesta de quién podía, o quién tenía chances, más allá de quién iban a votar, quién podía gobernar, era el macrismo, y ahora está afuera. Perdón, y la otra pregunta, no sé si contesté las dos. Contestaste las dos, sí. Perfecto. Axel, la campaña actualmente, ¿no? El candidato Javier Milei está intervenido por Macri. Da la sensación de que ese acuerdo que alcanzaron Milei con Macri de alguna manera implica para Milei cederle gran parte del poder de un futuro gobierno. O sea, por lo menos lo que va apareciendo, incluso con nombres propios, gente que fue ministro de Macri que estaría ya comprometida a integrar un eventual gabinete de Milei, y además Milei apareciendo de una manera como muy libretada, no sé si coacheada, para evitar sus habituales expresiones como destempladas. Por otro lado, en la fórmula de Unión por la Patria, la candidatura de Sergio Massa y en general el espacio que podríamos llamar el peronismo, el kirchnerismo, Cristina, al que vos reconociste incluso el día de la elección como la jefa política que hoy todavía significa por lo menos la representante más fiel de la mayor parte de ese espacio de adhesión, de votos, aparece como un poco alejada de la campaña o sin intención de intervenir, ni mucho menos condicionar a Sergio Massa. Te quiero preguntar, ¿qué papeles se puede esperar para el futuro de ambas personas, ¿no? De ambos personajes? ¿Ves a un Macri como interviniendo, como siendo como jefe de Milei? Y en el caso de Cristina, ¿la ves siguiendo participando en política? Bueno, no, el papel que va a tener Macri, la verdad que es poco claro. Sí es cierto que a partir de su triunfo, con esta diferencia mínima, pero la sorpresa, la novedad, que fue que en ese triple empate de 30, 30 y 30, por unas décimas o por un punto, estuviera arriba Milei. A partir de ese momento Milei empezó a hacer un viraje en su actitud, en su discurso, como un intento y una comprensión de que tenía que ir a buscar votos por otros lugares. Lo cual, la verdad que yo creo que está siendo interpretado como lo que es una posición, una traición, digamos, a lo que era un ideario o una batería de propuestas que se expresaban con mucha vehemencia, casi diría con violencia, verbal, en lo verbal, ¿no? Y muchas veces como posiciones muy dogmáticas, muy extremas, pero inamovibles. Cuando él decía, vamos a destruir el Banco Central, vamos a dolarizar, propuestas que incluso eran un poco enigmáticas, sencillas de formular, pero muy difíciles de comprender, de ver cuál era su viabilidad. Ese era, yo diría, en aquella primera etapa un mérito, porque él decía, bueno, tenemos problemas, la inflación, los salarios que no alcanzan, que faltan dólares, bueno, y decía, bueno, ¿cómo vamos a resolver todos estos problemas? Nadie sabe resolverlos, ni una fuerza ni la otra, y yo tengo la solución mágica. Era como una especie de
poción mágica, ¿no? De receta mágica, pero bastante tan novedosa como superficial. Y era una propuesta, bueno, problema, la educación trae problemas. Bueno, yo voy a traer el voucher, hay inflación, voy a dolarizar. Y así sucesivamente. El Estado tiene deficiencia. Bueno, voy a terminar con el Estado y sacar todos los ministerios que no sirven para nada. Era una propuesta muy extrema, un poco entre nihilista y digamos, apocalíptica y anárquica. Pero después, de las PASO en adelante, tuvo dos dificultades. Por un lado, explicar mejor de qué se trataba, porque ya se lo tomaba más en serio. Entonces le decían, bueno, pero ¿cómo vas a dolarizar? Y decía, bueno, tengo 5 propuestas distintas, no va a ser el primer día, tal vez tardemos 18 meses, y tal vez mientras tanto coexistan diferentes monedas. Y el voucher sí, pero el voucher hay que ver, porque tampoco es que nadie se va a quedar sin la escuela. Y bueno, es como que ese arcano, digamos, tuvo que traer la piedra Rosetta para entender los jeroglíficos de la primera propuesta, que eran como recetas mágicas que venían a solucionar todas las dificultades, y hay que hay un sector de la sociedad que tal vez apático parte, desinteresado el otro, enojado el otro, decía, bueno, tal vez el peronismo no me pudo solucionar, la derecha tampoco me pudo, el macrismo no me pudo solucionar. Acá apareció alguien que trajo la solución. Ahora, cuando se abrió la caja negra, y aparecieron más dudas que certezas. Y el propio candidato, por ejemplo, cuando iba a buscar el voto después, estaba mucho más edulcorado, mucho menos emocionado, mucho menos vehemente. Y entonces ahí empezaron a surgir dudas, más allá de la aparición de Macri apoyándolo. Ya ahí el candidato fue otro. Tenía todos los pelos despeinados, se peinó, se afeitó un poco las patillas, se alineó un poco más, no gritaba más, no insultaba más, como tratando de satisfacer a diferentes públicos. Un público que tal vez enojado tenía que escucharlo un Milei agresivo y diciendo no va a quedar títere con cabeza. Bueno, ese era el viejo Milei. El nuevo Milei era un Milei que decía, bueno, tengo unos economistas. Por ejemplo, una vez que terminaron las PASO, el Fondo Monetario Internacional pidió entrevista con todos los candidatos, ¿no? Y cada uno envió un equipo. Y el equipo que envió Milei no eran estos youtubers, estos influencers, estos comunicadores de TikTok, que se hicieron famosos ahora. Él mismo era algo de eso, ¿no? Incluso tenía actuaciones en un teatro, como una especie de stand-up. Bueno, era más un performer, ¿no? Y entonces en vez de eso envió unos economistas a hablar con el Fondo Monetario, que era un exministro de Menem de los 90 y su ex viceministro. Mandó tipos del establishment. Él incluso decía, voy a terminar con la casta, que son todos los políticos, dijo incluso los viejos meados, que son todos los antiguos. Bueno, pero cuando había que hablar con el poder económico internacional, mandó a casta, viejos meados, economistas del establishment. Entonces se empezó a edulcorar un poco el propio Milei, a moderar y a buscar otros votos. Personaje que por otro lado no le queda muy bien, además de ser contradictorio. Entonces yo creo que él está en un conflicto ahora con su electorado, que espera que venga que acompañó a ese viejo Milei, ese antiguo Milei efusivo, muy, muy agresivo, y apareció un Milei que es otro. Pero ya pasó en las PASO, antes del apoyo de Macri. Entonces, me parece que el dilema que tiene ahora Milei es conservar ese electorado que lo apoya por ser a veces desaforado en sus declaraciones y plantear recetas inmediatas, a otro que tiene que convencer a otros sectores, tal vez más al establishment económico de la Argentina, más a los sectores del capital financiero internacional, más a sectores que votaron a Macri y a Bullrich y que ahora necesita que lo acompañen,
y que nunca fueron, incluso muy claramente acompañaron propuestas más vinculadas a lo tradicional, a lo convencional. Entonces yo creo que ahí tiene dilemas de campaña que son difíciles. Más allá de la presencia de Macri, que no sé cuál va a ser y cuál es. Ellos hallaron una especie de pacto donde dijo Macri que Milei aceptó una serie de condiciones y después Milei dijo que el apoyo no tenía ninguna condiciones. Pero repito, el candidato es Milei. Entonces, creo que lo que hay que decidir ahora es Milei sí, Milei no. Y todo esto que aparece, aún por intervención de Macri, son contradicciones del Milei anterior a las PASO al Milei actual. Y después, con respecto a la participación de Cristina, te diría, todo eso sí, ella conduce una parte muy importante de lo que es Unión por la Patria, probablemente el sector más gravitante en términos de voto, y en sus intervenciones en la campaña ha tenido varias. De hecho hoy sacó un TikTok y dijo algo con respecto, pidió sensatez y democracia, así que ella tiene una presencia, además tiene una voz de muchísimo peso, aun cuando aparece de pronto, bueno, esporádicamente, tiene intervenciones, pero está presente, yo creo que está claramente presente. Con respecto al candidato Massa, Massa tiene un perfil distinto al mío, para no ponerlo en Cristina, y bueno, y es nuestro candidato, y efectivamente estamos apoyando la candidatura de Sergio Massa. Así que creo que en ese sentido es lo que se ve. Axel, yo solamente debo retirarme porque está el embajador acá, estoy en Bolivia, está Ariel Basteiro, que tenemos que dar una charla acá en Bolivia, Mirá, justamente bueno, un porque hay saludo mucho grande interés al para compañero Ariel. qué va a pasar, así que me está esperando abajo, está el público para saber qué pasa en Argentina, así que me tengo que retirar a mi pesar, pero bueno, queda Nina y Leandro, y yo voy acá a explicar junto a Ariel y a escucharlo también a ver qué quieren acá en Bolivia, porque miran con mucha atención todo lo que está pasando. Excelente, un saludo grande a los compañeros. Bueno, Ariel para empezar, y ahí en Bolivia. Bueno, despedimos a Marco hasta el jueves que viene. Aquí, si Axel tiene unos minutos más, seguimos con la entrevista. Yo, de hecho, hablaste también del FMI, que pidieron entrevista con los candidatos luego de las primarias. Yo, una de las cosas que quería preguntar es si en un país con semejante presión, con semejante poder por parte de un organismo financiero internacional dentro, ¿no?, que ejerce el FMI, ¿puede ese país ser soberano? ¿Puede ejercer su soberanía? ¿Hasta qué punto el FMI influye en campañas electorales, en las propuestas y definitivamente, en última instancia, en la gestión? Mira, el regreso del FMI un poco es el pecado original que ya marca el carácter de su intervención en la Argentina. En 2017, Macri en el gobierno había llevado adelante un rally de endeudamiento en los 2 primeros años de gobierno a través de la colocación de títulos soberanos, de títulos públicos nominados en dólares, en moneda extranjera, en mercados internacionales, en mercados privados de deuda. Básicamente Macri en aquellos 2 años batió todos los récords. La historia argentina tiene muchos episodios de endeudamiento de gran dimensión y a importantes velocidades, pero este batió todos los récords. Colocó deuda por más o menos 100.000 millones de dólares, después de haberle pagado a los fondos buitres, que más de lo que reclamaban, o sea que inició una fase, un ciclo de endeudamiento externo realmente espeluznante, fabulosamente grande, porque encontró la economía argentina después de 12 años y medio de gobiernos de Néstor y Cristina absolutamente desendeudada, como nunca en la historia. Entonces aprovechó esa situación para colocar mucha deuda. Pero ahí, a principios del año 18, los mercados voluntarios de deuda le dieron la espalda. Y por el tipo de modelo que aplicó en la Argentina, que es un modelo que nosotros conocemos domésticamente como bicicleta financiera, pero que sería más técnicamente un modelo donde de carry trade, digamos, donde
se abre el ingreso irrestricto de capitales extranjeros, se colocan deuda local en el mercado doméstico a tasa de interés muy alta. O sea, hacen un negocio financiero en la Argentina y después retiran sus capitales con intereses que son fabulosos. O sea que es como la Argentina se insertó en varias ocasiones dentro de las finanzas internacionales. Entonces hizo eso durante 2 años y a los 2 años le dijeron que no le prestaban más plata. Entonces apareció el Fondo Monetario Internacional por una decisión política de Trump, explícitamente, a través de su representante en el Fondo Monetario Internacional, que era el señor Clever Carone, le dio la instrucción al Fondo Monetario Internacional, el presidente de Norteamérica, que le diera un crédito a la Argentina para sostener a Macri, a su gobierno, y ese modelo de endeudamiento y fuga de capitales. Y le hizo entonces el Fondo Monetario, aprobó el crédito más importante de la historia del Fondo Monetario Internacional para prestarle a la Argentina. Se lo prestó por una decisión política y todo ese dinero que prestó el Fondo Monetario Internacional aprobó el crédito de 57 mil millones de dólares. Vos fijate que el crédito ahora para que le están dando a Ucrania por la guerra en Europa es creo de 40 mil millones de dólares, o sea que le prestó más a Macri en ese momento para sostener el endeudamiento, la fuga y su gobierno, de lo que le está dando ahora a Ucrania, más que los 50 mil millones de dólares que se pusieron para el COVID desde organismos financieros internacionales. O sea que Axel, es un crédito fabuloso. Ese crédito fabuloso, y eso a lo mejor es una pregunta muy básica, pero a mí me parece que desde fuera es absolutamente necesaria. Y además eres profesor de pensamiento económico, ¿no? Ese préstamo de Macri, esos 57 millones, mil millones de dólares, si empiezas a leer a la derecha, a las grandes mentes de la derecha en las redes sociales, en medios, te explican diciendo que es mentira todo lo que dice el kirchnerismo, que la única solución era pedir ese préstamo, que no había otra, que el Estado no podía avanzar sino... y a mí me gustaría saber, como una persona no argentina, cómo rebatir, qué argumentos tenemos para rebatirlo. ¿Realmente era necesario pedir ese crédito? Y si no lo era, ¿qué soluciones había? ¿Soluciones a qué? El problema que había en aquel momento... Porque te hablan de una deuda enorme pública que no había forma de saldar y que esa era la única. Argentina tenía una deuda, en moneda local y también una deuda cuando asume, incluso lo que podés hacer muy sencillamente es agarrar, tomar declaraciones de un señor que se llama Duhovne, de apellido, que fue el ministro de Economía de Macri, donde él deja muy en claro, creo que hace poco lo tuiteó de nuevo Cristina ante este argumento, que no solo es falaz y que tienen no solo es falaz, digamos, para ser más terminante, es una mentira absoluta, insostenible, que no tiene ningún asidero y además que no está digamos, solventada por ningún número real de la economía argentina. El propio Duhovne, hay varias declaraciones de él donde antes de que viniera Macri dice, bueno, la gran ventaja que tenemos es que la economía argentina, el Estado argentino está absolutamente desendeudado, las empresas argentinas están absolutamente desendeudadas y las familias argentinas están absolutamente desendeudadas. Él dice que eso era porque el kirchnerismo era un gobierno extravagante, entonces nadie quería prestarle a la Argentina. Dejemos de lado la explicación del porqué, que no es ese, pero bueno, han confesado el propio ministro de Economía de Macri que ellos tenían una ventaja, que la economía argentina estaba desendeudada, entonces inician, ni bien asumen un régimen, que es un régimen de financiarización, endeudamiento y fuga, que uno dice, bueno, tomaron 100 mil millones de dólares con Wall Street, más 57 mil con el Fondo Monetario Internacional.
con 150, la economía argentina tiene un producto bruto, hoy tendrá de cerca de 500.000 millones de dólares. O sea que tendrían que haber construido más kilómetros de autopista que todo el territorio nacional con esa deuda, alguna represa, algún puerto, alguna obra de infraestructura, nada, no hicieron nada. ¿Dónde está esa plata? Cuando uno mira, durante el periodo de Macri, hubo una fuga de capitales de 86.000 millones de dólares, que fue producto de este ingreso de capitales y salida de capitales, que es un régimen que en Argentina se aplicó 3 veces en la historia, una durante la dictadura militar, que también endeudaron, tomaron mucha deuda externa, Martínez de Hoz, bueno, para hablarle al extranjero, durante la dictadura militar, durante el gobierno de los 90, con Cavallo como ministro de Economía, y luego ahora con el macrismo. Es un régimen económico al que someten a la Argentina, que es un régimen absolutamente vinculado a lo financiero. Mientras tanto, de los años que estuvo Macri, 3 de los 4 años cayó el Producto Bruto Interno. Ellos recibieron una inflación de 25 puntos y la llevaron a 53 puntos. O sea que no solucionaron ningún problema, no, o sea que como mínimo se les puede decir, además de mentirosos, inútiles, en sus propios términos. Yo creo que, Ina, si vos querés rebatir estas críticas o estos presuntos argumentos, no hay nada mejor para criticar a alguien que someterlo a sus propios objetivos. Decir, bueno, está bien, le prestaron toda esa plata y ¿qué hicieron? Bueno, porque aún si era para lidiar con problemas enormes que no existían, no hay solucionar. Incluso el último año de gobierno tuvieron emisión 0 y déficit fiscal 0. O sea, hicieron un ajuste monetario y fiscal, que son las recetas que ellos quieren aplicar. Mientras se endeudaban, generaban recesión, inflación. El problema es que cuando gobiernan hacen otra cosa, que es beneficiar a sectores básicamente rentísticos y financieros, argentinos e internacionales, una sociedad entre ellos. Y el problema que tiene eso es que necesitan muchos dólares para sostenerlo, porque es un negocio financiero donde entran capitales, los ponen a interés y después se van los mismos capitales con interés, entonces necesitan tomar deuda. Lo han hecho 20 veces y la verdad que en términos de bienestar de los argentinos, por ejemplo, ahora que tenemos dificultades, es cierto que hay inflación, es cierto que no se recuperó del todo el salario perdido en algunos sectores con Macri, pero Macri dejó 11% de desempleo y ahora hay 6%. Acá en provincia de Buenos Aires. Que cuando estaba el macrismo cerraban empresas, el turismo interno no funcionaba, bueno, es decir, que tenemos dificultades, pero de otro orden y de otra índole que cuando se aplica ese modelo. Y podés encontrar las declaraciones de este Duhovner confesando que no había ningún problema de deuda, al revés. Cuando ellos agarran y toman la deuda, que teóricamente tenían que refinanciar o algo parecido, toman la deuda convertida a dólares, pero que era deuda en moneda local. La deuda complicada para la Argentina, la única deuda, para cualquier país diría, pero particularmente para Argentina, la complicada, la dura, la difícil, y la que además después si viene con el Fondo Monetario viene con condicionamientos, con imposiciones desde afuera, es la deuda en moneda extranjera, en dólares, con privados y organismos internacionales. Incluso acá había deuda en dólares, pero adentro del Estado, que le debía el Tesoro al Banco Central. Pero para decirlo así, es como que le deba a vos a alguien de tu familia, ponele que no tiene ni por qué ser amigo, pero no es lo mismo que deberle a Wall Street o al Fondo Monetario. Ellos sustituyeron esa deuda en pesos por deuda en dólares, lo cual como mínimo es nocivo y siendo más claro, es criminal. Axel, ya nos estamos quedando sin tiempo, además no queremos robarte mucho más tiempo, has sido muy amable en estar acá con nosotros hoy.
muchísima gente nos está mirando y haciendo comentarios. Te quiero preguntar, la situación económica, vista desde afuera de la Argentina, ¿no? Llega a través de los grandes medios de comunicación, que además sabemos que pueden estar repitiendo otros grandes medios con un discurso con mucho sesgo, pero algunos indicadores, algunos datos, uno puede decir que, bueno, pueden objetivarse. Se habla 140 puntos de inflación, pero a la vez 6 puntos de desempleo. Se habla de una economía bimonetaria, por lo menos un dólar con un valor oficial, pero después un dólar paralelo que puede estar 200 o 300% por encima. Incluso indicadores muy duros de pobreza o de aumento de la pobreza en los últimos 8 años, podríamos decir. Quiero preguntarte dos cosas en relación con esto. Una, este gobierno estuvo muy condicionado por ese acuerdo alcanzado, por ese préstamo stand-by que había alcanzado Mauricio Macri, pero la estrategia de negociación con el Fondo Monetario generó polémicas y diría una interna fuerte dentro del propio gobierno. Lo podríamos ejemplificar con la renuncia, por ejemplo, de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque. Y de todas maneras el problema está ahí, ¿no? Y ahora uno ve en los últimos meses, en esta campaña curiosa de ser ministro de Economía y a la vez candidato de un país donde se parece que hay tantas dificultades justamente con la economía, donde Sergio Massa está tomando medidas que llamativas o agresivas para recomponer la capacidad del salario, suprime el impuesto a la ganancia, por lo menos, no sé si en todos los sectores, pero en muchos, empieza a dar aumentos a jubilados, en fin, empieza a buscar estrategias de recomponer ese poder de consumo. Ese es el camino que ven factible de acá en adelante en el caso de que accedan al gobierno. ¿Y cómo queda el asunto con el fondo? ¿Hay una estrategia de negociación nueva? ¿Esta negociación que se alcanzó es la que se va a cumplir? ¿Se apuesta a los BRICS? ¿Se apuesta a la posibilidad, por ejemplo? No sé, te lo pregunto, es una pregunta un poco abierta, pero bueno, creo que es como los desafíos que tiene adelante la Argentina, que los tiene que asumir, gane quien gane, ¿no? Pero en el caso de que ganen ustedes. Bueno, el primer punto tiene que ver con eso, con que el propio Sergio, de manera constante, reconoce, asume y hace propuestas con respecto a estas dificultades que vos planteás. No es que hay una negación, claramente sí hay un posicionamiento con que ninguna de las recetas de Bullrich, de Milei, ahora van a aportar ninguna solución a los problemas distributivos o de poder adquisitivo del salario, menos todavía cuestiones de empleo, industria nacional y por supuesto soberanía tecnológica, soberanía productiva, monetaria, de recursos naturales. Creo que está en juego un poco, por lo menos en lo que está planteándose, no solo problemas actuales, sino un poco la estructura productiva que se busca y casi diría la inserción en materia de división internacional del trabajo, ¿no? Y creo que ahí hay un parteaguas muy fuerte. Ahora voy a la coyuntura, pero hay un parteaguas muy fuerte que Sergio plantea un país con industria, una industria nacional, derechos laborales, poder adquisitivo del salario, reconocimiento, digamos, mejoras distributivas. Bueno, como objetivos, digamos, hay diferencias, casi diría, en los objetivos. Luego, que podrían ser de modelo. Luego, sobre las dificultades actuales, me parece que sí, Sergio asume con un acuerdo del FMI, más allá de todas las dificultades que se han atravesado durante este tiempo, que son un poco, uno podría decir, generales internacionales, ¿no? Porque fue un gobierno, como todos los gobiernos que les tocó transcurrir en estos 4 años, justo el gobierno empieza con la pandemia, luego irrumpe, cuando termina la pandemia se esperaba que viniera un periodo de paz y reconstrucción. Post pandemia, en vez de eso, se desata una guerra con grandes tensiones internacionales de commodities, de financieras, alimentarias y energéticas a nivel mundial, que son algo universal.
Y luego Argentina está atravesando este año la peor sequía de su historia, que la priva prácticamente de un cuarto de las exportaciones y del acceso a divisas por venta de commodities, de balanza comercial, ¿no? Que a la Argentina, cuando uno mira toda su historia económica, cuando hay sequía, bueno, que nunca hubo una como esta, ¿no? Pero perdimos 20.000 millones de dólares que no están. Así que la verdad que es una etapa muy, muy particular y muy compleja. Porque hubo otras sequías grandes, pero esta fue en la zona núclea, lo que llamamos zona núcleo de la Pampa Húmeda, que es donde está el grueso de la producción sojera argentina, que es la principal commodity de exportación. Entonces, esto vendría a ser el contexto, el entorno en el cual se desenvuelve la política económica. O sea, un condicionamiento que es el del Fondo Monetario, que resta grados de libertad o restaba grados de libertad para tomar decisiones de política económica ante circunstancias muy difíciles, ¿no? Y luego el fondo, en este último tiempo, desde que está Sergio, resuelve que no se cumplieron las metas, lo cual tiene mucho que ver con la sequía. Y el fondo, cuando Argentina no cumple las metas, o cualquier país, nosotros llamamos le baja la palanca, que es que no hace los desembolsos, y estamos hoy obviamente muy, muy limitados por esta situación. Ante esto Sergio Massa toma el Ministerio de Economía en el peor de esos momentos y le dice al Fondo Monetario, mirá, no vamos a hacer todo lo que nos pedís porque va a agravar la situación, no mejorarla. Pedí una devaluación muy, muy fuerte de la moneda. Entra en esta discusión y entonces el fondo dice, no te vamos a hacer el desembolso. Hay dos ocasiones donde el fondo hizo esto, una fue en el 89, que se cayó el gobierno de Alfonsín, otra fue en el 2001, que se cayó el gobierno de la Rúa. Entonces, esto es historia escrita. Lo que hace Sergio es decir, bueno, entonces vamos a ir a buscar plata de China, plata de Qatar, plata de la CAF, que es un banco latinoamericano, y cumple con el vencimiento, evita un default, y después no aplica lo que el fondo exige, que es una devaluación de 100%, hay una devaluación del 22%, y todavía estamos lidiando con los resultados de esa devaluación. Ustedes piensen que en la economía argentina hay un efecto muy directo entre devaluación e inflación, muy, muy directo, histórico, por esto de la economía bimonetaria, porque hay muchos precios que se atan al dólar aun cuando sus costos no están dolarizados, bueno, cuestiones mucho más, casi culturales, endémicas, ¿no? Entonces, lo que hace Sergio es decirle al fondo, no vamos a hacer esa devaluación, hacemos una evaluación más pequeña, tiene un efecto sobre precios, cuando el plan que pretendía aplicar el fondo es siempre devaluar lo mismo que la inflación, y eso es inflacionario, así que la inflación está creciendo desde que se aceptó esto en el gobierno de Macri. Conclusión, me parece que sí, Sergio Massa le pone otra parada, digamos, otro enfoque, otra relación con el Fondo Monetario, donde empieza a decirle esto no, esto no, esto no. Así que eso de plantarse ante el Fondo Monetario, de enfrentar algunas ideas del Fondo Monetario que son muy malas para la economía argentina, y esto está comprobado, y para la sociedad y para el pueblo, está haciendo, obviamente será algo de cara al gobierno que viene, y en el segundo punto que vos también planteaste es que ante esas medidas que hay que tomar, compensaciones muy directas a los sectores afectados. Y creo que esto es nuevo, y me parece que hace al gobierno que viene. Por supuesto que Sergio después se plantea, digamos, esta ha sido una etapa, y lo saben los dos, que ha sido una etapa donde en todo el planeta, en la pospandemia, ha habido un deterioro muy grande en la distribución del ingreso, ¿no? Muy, muy grande. Hubo una concentración a nivel internacional. Cómo cada país actúa como contratendencia desde los estados nacionales, y bueno, depende un poco de los grados de libertad que tenga, y creo que acá, teniendo al Fondo Monetario Internacional las medidas que hay que tomar
para contrarrestar estas tendencias internacionales del aumento de precios de los alimentos, después de la tasa de interés, que ha sido un fenómeno mundial, tanto el Banco Europeo como la Reserva Federal, y esto con efectos de flight to quality, ¿no? De que los capitales salen de los países. Bueno, nosotros nos agarra con una economía muy frágil y muy endeudada por responsabilidad directa, obvia y exclusiva del gobierno de Macri, o sea que nos deja ante una tormenta sin paraguas. Creo que esto ha sido una de las dificultades de esta etapa y que creo que exige un replanteo también. Más allá de los errores, dificultades, problemas, discusiones que haya podido haber al interior de la coalición. Así que yo te diría que Sergio creo que está mostrando que el gobierno de Sergio Massa es un gobierno diferente en varios sentidos, ¿no? También un gobierno de unidad nacional. Perdón, lo último que te digo, Ina, y esto lo planteaba Cristina. Cristina decía, para algunas cuestiones que son muy complejas, pero urgentes, aún siendo históricas y estructurales, urgentes, tomar definición, economía bimonetaria, distribución del ingreso, ¿qué vamos a hacer con Vaca Muerta? Este yacimiento tan importante, cómo lo vamos a hacer jugar en favor del desarrollo nacional, de la distribución del ingreso en Argentina, o si va a ser una economía de enclave y extractivista donde otro se va a llevar esa riqueza, el litio, ¿qué vamos a hacer con el litio? Son discusiones muy profundas que Cristina dice que requieren acuerdos entre las fuerzas políticas. Ahí me parece que por eso lo del planteo de un gobierno de unidad sí, perdón. Nada, perdón por interrumpirte, lo que pasa es que nos estamos quedando sin tiempo y nos hubiera gustado abordar más el tema del BRICS, el tema del pago en yuanes, el litio y todos esos temas, pero bueno, son así los programas, 1 hora y media máximo, y muchas gracias por tu tiempo, Axel Kicillof, hoy en Macondo, y nos vemos el jueves que viene. Muchas gracias, Axel. Muchas gracias a ustedes, un abrazo grande, un saludo grande. Chao, Ina. Chao, Lean. Chao, Marco. Chao, Marquito. Que seguro está ya dando la charla. Dando charla, Marquito, en Bolivia.